Bienvenidos una vez más a Story Lab en español, el laboratorio de historias. Dicen que hay mentiras piadosas, pequeñas bolas de nieve que lanzamos para evitar herir a alguien, o más a menudo, para proteger nuestro propio orgullo. Vivimos en un mundo de apariencias, donde el miedo al ¿qué dirán? Puede ser más fuerte que el miedo al fracaso mismo. Pero ¿qué sucede cuando una de esas pequeñas mentiras, nacida de la vergüenza, empieza a crecer sin control? ¿Qué pasa cuando se convierte en un monstruo que te obliga a vivir una vida que no es tuya, sostenida por el aire y las deudas? La historia de hoy se desarrolla en uno de esos pueblos pequeños donde cada secreto es una bomba de tiempo y cada saludo lleva una pregunta oculta. Hoy, en Storylab ESP, tenemos con nosotros al hombre que vivió en el centro de esa espiral. Un hombre cuya vida cambió de la noche a la mañana, no por un golpe de suerte, sino por una palabra dicha en el momento equivocado. Te damos la bienvenida a nuestro programa. Gracias por tu valentía al compartir tu historia. Gracias a ustedes por invitarme. Mi nombre es Javier. Y, bueno, supongo que para entender cómo terminé construyendo un castillo de naipes sobre un pueblo entero, primero tienen que entender cómo era mi vida antes del Gran Premio. Visto desde ahora, todo parece una locura, una película mala. Pero en ese momento se sentía como la única salida. Yo vivía en San Jacinto. Si alguna vez han pasado por un pueblo donde a las 8 de la noche ya no vuela un alma y donde la panadera sabe qué tipo de pan te gusta antes de que se lo pidas, entonces conocen San Jacinto. Mi vida era igual de predecible. 15 años trabajando en la cementera a las afueras del pueblo. Mismo turno, mismos compañeros, mismo sueldo que apenas alcanzaba, pero que nunca faltaba. Yo era Javier, el de la cementera. Un tipo gris, sin muchas historias que contar. Tenía mi casita, mi rutina, mi honor, supongo. En un pueblo así, el honor es casi lo único que tienes. La gente te saluda en la calle, te fían en la tienda, te respetan. Todo eso se vino abajo un martes. Un martes que empezó como cualquier otro. Me levanté, tomé mi café amargo y salí para la fábrica. Pero en lugar de ir a mi puesto, me llamaron a una oficina de recursos humanos que olía a limpio y a malas noticias. «Recorta de personal», me dijeron. Una frase fría, impersonal, que en 3 segundos borraba 15 años de mi vida. Me dieron una caja para mis cosas, una palmadita en la espalda y un cheque que no iba a durar ni 2 meses. El camino de vuelta a casa fue el más largo de mi vida. Cada coche que pasaba, cada vecino que me saludaba desde su puerta. Yo sentía sus ojos clavados en mi nuca. Sentía la lástima antes de que siquiera supiera la noticia. Porque en San Jacinto, las noticias vuelan más rápido que el viento. Para la tarde, todo el mundo sabría que a Javier, el de la cementera, lo habían echado. La vergüenza me quemaba por dentro. No era la falta de dinero lo que me aterraba en ese momento. Era la idea de convertirme en pobre Javier, el que no pudo mantener su trabajo. Llegué a casa y me encerré. No le contesté el teléfono a nadie. Pasaron 2 días. Al tercero, se me acabó la leche. Tenía que salir. Con el corazón en un puño, fui a la tienda de don Manuel. Él estaba detrás del mostrador, como siempre, limpiando sus gafas. «¡Hola, Javier! Hombre, ¿qué se te había hecho? No te vimos ayer por acá», me dijo con su vozarrón bonachón. Y ahí fue, el momento clave. El cruce de caminos. Me quedé paralizado. Mi mente se puso a 1000 por hora. Podía decirle la verdad, agachar la cabeza y prepararme para las miradas compasivas. O podía inventar algo, cualquier cosa. Y entonces vi el cartelito del chance colgado en la pared, con los números ganadores del día anterior. Fue un impulso, una estupidez, una reacción de pura supervivencia. «No, don Manuel, ¿qué va?», le dije tratando de sonar casual como si me pasara todos los días. «Es que ando en unas vueltas. Imagínese que la suerte por fin me sonrió un poquito. Le pegué a un chancecito, nada para volverse loco, ¿sabe? Pero sí lo suficiente para tomarme un respiro de la fábrica». Don Manuel dejó de limpiar sus gafas. Me miró fijamente. Sus ojos se abrieron como platos. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. «¡No me diga, Javier! ¿Se ganó un premio? ¡Pero qué buena noticia, hombre! ¡Felicidades!». Su alegría era tan genuina que hasta por un segundo yo me lo creí. Le pagué la leche y salí de la tienda lo más rápido que pude. Mientras caminaba sentí 2 cosas a la vez.
un alivio inmenso por haber esquivado la humillación y un nudo helado en el estómago que me gritaba: ¿pero qué demonios acabas de hacer? No tenía ni idea de que esa pequeña mentira, dicha a un tendero para salvar mi orgullo, estaba a punto de convertirse en la noticia del año en San Jacinto. Y así, con una simple frase, la vida de Javier cambió para siempre. Lo que no sabía es que en un pueblo pequeño, una pequeña noticia nunca se queda pequeña por mucho tiempo. En un pueblo pequeño, una noticia no camina, corre. No tiene pies, sino alas. Y en cada boca por la que pasa se transforma, se adorna, se infla como un globo. Una chispa de información, como la que Javier soltó en la tienda de Don Manuel, es suficiente para encender una pradera entera de especulaciones. Hoy continuamos escuchando su historia, un relato que nos demuestra cómo el peso de una mentira no está en la mentira en sí, sino en el eco que produce en los oídos de los demás. Javier, la última vez que hablamos acababas de salir de la tienda. ¿Qué pasó después? ¿Cuánto tardó en correr la voz? ¿Cuánto tardó? Yo diría que unos 15 minutos, quizás 20. El tiempo que le tomó a don Manuel atender a los 2 clientes que tenía detrás de mí y descolgar el teléfono para llamar a su comadre, supongo. Yo llegué a mi casa, guardé la leche en la nevera y me senté en la sala, en silencio. Pensé, bueno, ya está. Mañana invento que tengo que viajar a la ciudad a reclamar el premio y me desaparezco unos días hasta que se calme la cosa. Qué ingenuo fui. No había pasado ni media hora cuando sonó el teléfono de mi casa. Era mi primo Ricardo. ¡Primo! ¡Pero qué sinvergüenza eres! Así que te pegaste el gordo y no dices nada a la familia. Me gritó al otro lado de la línea con una mezcla de euforia y reproche. Yo me quedé frío. El gordo. Yo había dicho un chancecito. Un chancecito tela para pagar unas deudas, para comprar un televisor nuevo. El gordo te cambia la vida. La mentira ya había mutado. Ya no era mía. No, Ricardo, no es para tanto. Intenté aclarar, pero no me escuchaba. Estaba demasiado emocionado. Me colgó diciendo que iba a organizar un asado familiar el fin de semana para celebrar como se debe. Ahí empezó mi verdadera pesadilla. Después de Ricardo, llamó mi tía Elvira. Luego, un excompañero del colegio que no veía en 10 años. La red de chismes de San Jacinto funcionaba mejor que cualquier compañía de telecomunicaciones. Al día siguiente, supe que no podía seguir escondido. Tenía que dar la cara. Decidí caminar hasta la plaza, el corazón de San Jacinto, el escenario principal donde se representan todas las obras del pueblo. Fue como caminar por una alfombra roja invisible. La gente, la misma gente que el lunes anterior apenas me habría dado los buenos días, se detenía a saludarme. Me sonreían. Me sonreían de verdad. Doña Berta, la esposa del alcalde, famosa por mirar a todo el mundo por encima del hombro, me detuvo para preguntarme por la salud de mi madre. Ella ni siquiera sabía que mi madre había fallecido hacía 5 años. Pero no importa, el gesto era lo que contaba. Y entonces empezaron las preguntas. Todos, absolutamente todos, querían saber lo mismo. ¿Y de cuánto fue, Javier? Si se puede saber la cifra, vecino. Sí le atinó a los números a los 4. Yo sentía un sudor frío recorriéndome la espalda. No tenía una cifra en mente. No había preparado esa parte del guión. Así que desarrollé una técnica. Una respuesta vaga que me salvara del apuro. Sonreía con modestia y decía, pues, lo suficiente para estar tranquilo un buen tiempo. O a veces, si me sentía más audaz, soltaba la suerte es loca, ¿no? Funcionaba. La gente interpretaba mi vaguedad como la discreción de un nuevo rico. Mi silencio no generaba sospechas, sino admiración. ¡Qué humilde, Javier! Otro ya andaría gritándolo a los 4 vientos. Le escuché a decir a alguien a mis espaldas. ¡Humilde! Yo, que por dentro estaba a punto de sufrir un ataque de pánico.
Me sentía como un impostor, un actor en una obra para la que no había audicionado. Lo más extraño de todo es que una parte de mí lo disfrutaba. Era adictivo. Pasar de ser invisible a ser el centro de atención. El respeto que nunca tuve en 15 años en la cementera me lo gané en 15 minutos con una mentira estúpida. Me senté en una de las bancas de la plaza a tomar un café, tratando de procesar mi nueva realidad. Y fue entonces cuando se me acercó el Cucho Ramírez. El Cucho era uno de esos personajes que hay en todos los pueblos, siempre metido en negocios que nunca funcionaban, siempre debiéndole plata a alguien. Se sentó a mi lado, me dio una palmada en la espalda que casi me saca el aire y me dijo con una sonrisa llena de dientes: Javiercito, mi amigo del alma, qué alegría me da lo suyo. Sabía que un hombre tan trabajador como usted merecía un empujón del destino. Y sin dejarme responder, se acercó y me susurró al oído: Oiga, ahora que usted es un hombre de capital, tengo un negocio que no podemos dejar pasar. Con una pequeña inversión suya, nos hacemos de oro. Me quedé helado. Era la primera vez que alguien no solo me felicitaba, sino que me pedía algo. Mi mentira acababa de adquirir un precio. El respeto y las sonrisas eran una cosa, pero el dinero es otra muy distinta. La mentira de Javier acababa de evolucionar. Ya no era un escudo para proteger su orgullo. Ahora era una invitación abierta a un mundo de expectativas y demandas para las que no estaba, en absoluto, preparado. Una cosa es sonreír y aceptar felicitaciones. Disfrutar de un respeto que nunca antes habías tenido. Y otra, muy distinta, es cuando la mano que te da la palmada en la espalda se queda extendida, esperando algo a cambio. La mentira de Javier acababa de cruzar una frontera invisible. Ya no era un simple rumor social, se estaba convirtiendo en una expectativa financiera. Y con el Cucho Ramírez susurrándole al oído promesas de negocios de oro, Javier tuvo que empezar a pensar no solo como un mentiroso, sino como un actor. Javier, te enfrentabas a tu primera gran prueba. ¿Cómo saliste de esa? Sentí que el café se me revolvía en el estómago. La sonrisa del Cucho era como la de un tiburón. Mi cerebro, que minutos antes estaba en blanco por el pánico, de repente hizo clic. Se activó un instinto de supervivencia que no sabía que tenía. Si iba a ser un nuevo rico, tenía que actuar como uno. ¿Y qué hace la gente que de repente tiene dinero, pero no tiene ni idea de cómo manejarlo? Pues busca ayuda. Me incliné hacia él, como si le fuera a contar un secreto, y le dije en voz baja: Cucho, créame que su propuesta me suena a música celestial, pero tengo un pequeño problema. Él me miró con los ojos muy abiertos. El banco, continué. Me asignó un asesor financiero, un tipo de la ciudad muy estirado, de corbata. Y el hombre me leyó la cartilla y me dijo: Señor Javier, a partir de hoy, ni un solo peso se mueve de su cuenta sin un plan de inversión aprobado y firmado por Triplicado. Usted sabe cómo son, mucho papeleo y cero emoción. Vi cómo la cara del Cucho pasaba de la euforia a la decepción y de ahí a una especie de respeto a regañadientes. Se enderezó en la silla y me dio otra palmada, esta vez más suave. Claro que sí, Javiercito, así se habla, con cabeza fría, haciendo las cosas bien. No, usted tranquilo. Cuando ese señor de corbata le dé luz verde, usted me busca. La oportunidad no se irá a ningún lado. Se levantó y se fue, y yo me quedé ahí, temblando, pero con una extraña sensación de victoria. Lo había logrado. Había creado mi primer personaje secundario en esta farsa, el asesor financiero invisible. Un fantasma con corbata que podía culpar de todo. Me sentí astuto, peligrosamente astuto. Para calmar los nervios, me fui a la plaza del bar del pueblo, la esquina. Al entrar se hizo el silencio por un segundo, y luego estallaron los saludos. ¡Javier, el millonario! Para mantener mi papel, hice algo que el Javier de la cementera jamás habría hecho. Golpeé la barra y grité: ¡Tolucho! Que la casa sirve para una ronda de cerveza para todos los presentes. ¡Invita al suertudo! El bar estalló en un aplauso.
Los hombres me abrazaban, me felicitaban de nuevo. Por 10 minutos me sentí el rey del mundo, el hombre más querido de San Jacinto. Claro, que ese momento de gloria me costó una parte importante del dinero que me quedaba de la liquidación, pero en ese momento no me importó. Era el precio de la entrada a mi nueva vida. El fin de semana llegó demasiado rápido, y con él el famoso asado de celebración en casa de mi primo Ricardo. La sola idea me revolvía el estómago. Enfrentar al cucho o a los vecinos era una cosa, pero la familia es otro nivel. Ellos te conocen de verdad, o creen que lo hacen. Sus preguntas serían más directas, sus expectativas más altas. Sabiendo que no podía llegar con las manos vacías, fui a la carnicería de don Ismael. Antes siempre compraba el corte más barato. Ese día, con el carnicero y 2 vecinas chismosas mirando cada una de mis movimientos, señalé el lomo más caro, el que solo compraban para las fiestas del pueblo. Deme unos 3 kilos de ese, Ismael, y échame también de la mejor morcilla que tenga. Dije con una voz que sonaba mucho más segura de lo que me sentía. Pagué con otro fajo de billetes de mi liquidación, sintiendo cómo mi capital real se encogía mientras mi capital ficticio crecía en la imaginación de todos. Salí de allí con las bolsas llenas de carne cara y el alma llena de pavor. Mientras conducía hacia la casa de mi primo, el olor a carne cruda inundaba el coche. Sentía que no iba a una fiesta, sentía que iba a un interrogatorio. Me estaba preparando para entrar a la jaula de los leones y la única arma que tenía era mi capacidad de seguir mintiendo. El aplauso en un bar se puede comprar con una ronda de cervezas. El respeto de la familia, sin embargo, exige mucho más. Javier estaba a punto de enfrentarse al círculo más íntimo y, por lo tanto, al más peligroso. La celebración familiar prometía ser algo menos que una fiesta. No hay escenario más complejo que una fiesta familiar. Es un teatro de afectos, de viejas rencillas y, sobre todo, de expectativas no dichas. Un lugar donde cada uno juega un papel que ha ensayado durante años. Pero cuando un factor externo y tan poderoso como el dinero entra en la ecuación, los guiones se reescriben y las máscaras tienden a caer. Javier llegó a la celebración de su supuesta fortuna, no como un invitado, sino como el plato principal. Javier, ¿cómo fue entrar en esa jaula de leones que además estaba llena de tu propia familia? Desde que estacioné el coche a una cuadra, pude escuchar la música y las risas. Era la casa de mi primo Ricardo, el lugar de todas nuestras celebraciones. Antes me encantaba ir, era un refugio. Ese día se sentía como mi propio juicio. Caminé con las bolsas de carne en la mano como si fueran una ofrenda para calmar a las bestias. En el momento en que crucé el portón, la música bajó de volumen. Un silencio incómodo de 1 segundo y luego un grito. ¡Llegó el millonario! Y con eso se rompió el dique. Fui sepultado por una avalancha de abrazos, de palmadas en la espalda, de tías pellizcándome las mejillas como si tuviera 8 años. Todos hablaban al mismo tiempo. Todos querían un pedazo de mi atención. Ricardo me quitó la carne de las manos y la mostró como un trofeo. ¡Miren esto! ¡Lomo delfino! Mi primo sí sabe cómo celebrar. La primera hora fue un bombardeo de chistes. Mi tío Carlos, con una cerveza en la mano, me dijo: «Oiga, Javi, acuérdese de los pobres que le cambiamos pañales». Otro primo me codió diciendo: «Ahora sí vas a poder invitar a salir a la hija del alcalde, ¿eh?». Yo solo reía, una risa falsa, ensayada, que ya empezaba a dolerme la mandíbula. Pero los chistes pronto dieron paso a los consejos. Mis tíos me sentaron en una silla, como si fueran un consejo de sabios, a darme cátedra sobre qué hacer con mi plata. Que comprara terrenos, que invirtiera en ganado, que montara un supermercado. Yo solo asentía y repetía mi nuevo mantra. Hay que estudiarlo con calma, mi asesor dice que no hay que afanarse. La palabra asesor se convirtió en mi escudo, mi muralla. La prueba de fuego llegó con mi tía Marta. Ella siempre ha sido la matriarca de la familia. Una mujer dulce por fuera, pero con una voluntad de hierro. Me tomó del brazo y me llevó a la cocina. Lejos del ruido, me sirvió un vaso de jugo y con su voz más melosa empezó su ataque. «Javiercito, mi niño, estoy tan orgullosa de ti. Siempre supe que tenías madera de ganador». Empezó y luego el golpe.
Tú sabes que tu primo, mi Fernandito, anda con problemas en el taller, ¿verdad? No es que sea mal trabajador, es que la competencia está dura. Y yo pensaba, con una ayudita tuya, un empujoncito para que compre esas máquinas nuevas que necesita, sería salvar el negocio familiar. Somos familia, Javier, y la familia siempre se ayuda. Cada palabra era un clavo. Me sentía acorralado. La miré a los ojos y vi una enorme expectativa. Saqué mi escudo, aunque ya se sentía desgastado. Tía, usted sabe que yo por Fernandito hago lo que sea, pero el asesor fue muy claro. Me dijo que los préstamos a familiares son el primer paso a la ruina, que primero es sagrado, hay que asegurar el capital principal, ponerme a producir, y que ya después, con las ganancias, se ve cómo se ayuda. La sonrisa de mi tía Merta se desvaneció. Se borró de su cara como si nunca hubiera estado ahí. Sus ojos se volvieron fríos. Dijo secamente. El capital principal. Entiendo. Se te subía el dinero más rápido de lo que pensaba. Qué pena. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome solo con el vaso de jugo y un sentimiento de culpa que me aplastaba. El resto de la tarde fue un infierno silencioso. Sentía la mirada de mi tía clavada en mí. Sentía que el resto de la familia ya sabía de nuestra conversación. Era el invitado de honor, pero nunca me había sentido más solo. Cuando por fin llegó la hora de irme, después de infinitas despedidas, ya no podía más. Estaba agotado física y mentalmente. Ricardo me acompañó hasta el coche. Parecía el único que seguía genuinamente feliz. Primo, qué bueno que viniste de verdad, me dijo, y justo cuando yo iba a abrir la puerta, me detuvo. Oye, un favorcito rápido. Ahora que se calmen las cosas con tu asesor y eso, he estado pensando en ampliar mi taller. Necesitaría un préstamo, algo serio, para comprar unas máquinas alemanas. Es una inversión segura. Y claro, yo a ti te lo devuelvo con intereses, faltaría más. Somos familia, ¿no? La misma frase, somos familia. Mi tía la usó como un arma, Ricardo la usaba como un lazo de confianza, y para mí en ese momento sonó como el cerrojo de una celda. Atrapado entre la espada de la decepción y la pared de la expectativa. La mentira de Javier ya no solo le costaba dinero de su liquidación, ahora le estaba costando sus relaciones familiares. Y la petición de su primo Ricardo, la persona que organizó todo, era la más difícil de esquivar. ¿Cómo decirle que no a quien te acaba de celebrar? La familia es el lugar que puede ser nuestro mayor refugio o nuestra crítica más severa. Para Javier, la celebración familiar se había convertido en un campo minado. Acababa de salir de la explosión emocional con su tía Marta solo para encontrarse de frente con la petición directa de su primo Ricardo. Ya no eran indirectas, ya no eran chistes. Era una solicitud de negocios envuelta en lazos de sangre. La palabra familia, que antes le daba calor, ahora le quemaba. Javier, estabas frente a tu primo, el anfitrión de tu fiesta, con su mano extendida. ¿Qué hiciste? ¿Pudiste usar a tu asesor fantasma una vez más? Mi mente se quedó en blanco. Estaba agotado de tanto mentir. El escudo del asesor se sentía pesado, casi transparente. Miré a Ricardo, a mi primo con el que crecí, con el que jugaba fútbol en la calle. Su cara estaba llena de esperanza, de planes. Vi en sus ojos el brillo de la ilusión. Una ilusión que yo había encendido con mi mentira. Y me sentí como la peor persona del mundo. Ricardo, empecé, y mi voz sonó débil. Primo, claro que lo vamos a ver. Es una gran idea. Es solo que este tipo, el asesor, es increíblemente estricto. Me tiene el dinero bloqueado en una cosa que llaman fondo de inversión de alto rendimiento a plazo fijo. Son un montón de palabras raras que ni yo entiendo. El punto es que me dijo que si toco un solo peso de ahí antes de 6 meses, pierdo casi la mitad en penalizaciones. Fue lo primero que se me ocurrió. Una sarta de términos financieros que había escuchado alguna vez en las noticias. Ricardo frunció el ceño tratando de procesar la información.
¿6 meses? Preguntó. La decepción era evidente en su voz. Pero es que estas máquinas están en oferta ahora, primo. En 6 meses seguro que suben de precio. Lo sé, le dije, poniendo mi mano en su hombro, actuando el papel del millonario frustrado. Créeme que me muero de rabia. Tener la plata ahí quieta, sin poder usarla para ayudar a la familia, es una tortura. Pero si me aguardas ese tiempo, te juro que lo primero que haremos será ver lo de tu taller. Sí, Ricardo suspiró, pero luego asintió. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Si toca esperar, se espera. Pero no te olvides de mí, ¿eh? Jamás. Primo. Y mientras me subía al coche y me alejaba, viendo su silueta por el retrovisor, sentí un alivio nauseabundo. Había ganado tiempo. 6 meses. Parecía una eternidad, pero también sabía que era una sentencia. Tenía 6 meses para que un milagro ocurriera o para que mi mentira me explotara en la cara. Los días siguientes fueron extraños. Mi popularidad en San Jacinto estaba en su punto más alto, pero mi vida personal era un desierto. Mi tía Marta no me devolvía las llamadas. Mi relación con la familia se había vuelto tensa, formal. En el pueblo, sin embargo, yo era una celebridad. Me di cuenta que mi mentira necesitaba mantenimiento. Un millonario no puede vivir como un operario despedido, así que empecé a hacer pequeños cambios, pequeñas inversiones en mi farsa. Me compré ropa nueva. No de marca, pero sí camisas que no tuvieran el cuello gastado. Empecé a ir al único restaurante elegante del pueblo una vez a la semana. Me sentaba solo en una mesa y pedía el plato del día, dejando una buena propina. Cada gasto era como una puñalada en mis ahorros, pero era necesario para mantener viva la ilusión. Y entonces conocí a Laura. Ella era la nueva maestra de la escuela. Había llegado de la ciudad hacía un par de meses. Era diferente. No me miraba como los demás. Cuando la gente del pueblo me señalaba disimuladamente y me susurraban al oído, «¡Ese es Javier, el que se ganó la lotería!», ella simplemente me sonreía. Una sonrisa genuina, sin interés. Un día coincidimos en la panadería. Mientras yo pagaba, ella estaba a mi lado. «Así que tú eres el famoso afortunado», me dijo, con un tono divertido. Yo me encogí de hombros, preparándome para soltar alguna de mis respuestas evasivas. Pero ella continuó. «Debe ser agotador. Tanta atención». Me quedé sin palabras. Era la primera persona que no me felicitaba, sino que parecía compadecerme. La primera que veía más allá del supuesto dinero. Y en ese instante, por primera vez en semanas, sentí el deseo abrumador de ser simplemente Javier. No el de la cementera, no el millonario, solo Javier. En medio de la farsa y la soledad aparece una conexión real. Una persona que no ve el personaje, sino al hombre que hay detrás. La llegada de Laura a la vida de Javier representa algo más que una simple amistad. Es un espejo que le devuelve una imagen de sí mismo que creía haber perdido. Pero, ¿se puede construir algo real sobre una base que es completamente falsa? A veces, en medio del ruido ensordecedor de nuestras propias mentiras, una voz de calma nos habla y nos recuerda quiénes éramos antes de la farsa. Para Javier, esa voz tenía un nombre, Laura. La nueva maestra representaba una peligrosa bocanada de aire fresco. Peligrosa porque cuando vives en una burbuja de engaños, una sola aguja de verdad puede hacerlo estallar todo. Javier, te encontraste con alguien que parecía ver al hombre y no al millonario. ¿Cómo se sintió eso? Cuando Laura me dijo, «Debe ser agotador», fue como si me quitara un peso de 100 kilos de los hombros. Nadie me había preguntado cómo me sentía yo. Todos asumían que debía estar en la cima del mundo. Le sonreí. Una sonrisa de verdad. La primera en mucho tiempo. Terminamos saliendo juntos de la panadería y caminamos sin rumbo por las calles del pueblo. Ella me preguntaba cosas que nadie más se molestaba en preguntar. No sobre el dinero, sino sobre mí. ¿Y qué te gusta hacer? ¿Qué hacías antes de tu golpe de suerte? Cada pregunta era un campo minado. Tuve que construir una versión editada de mi vida. Trabajé muchos años en la cementera, le dije. Pero, para serte sincero, ya estaba listo para un cambio.
Lo del premio solo aceleró las cosas. Odié cada palabra de esa mentira. Porque con ella, por primera vez, no quería mentir. Quería decirle la verdad. Me despidieron y estaba tan avergonzado que inventé la historia más estúpida del mundo. Pero ¿cómo podía? El Javier millonario era el único que ella conocía. Empezamos a vernos más seguido. Tomábamos café, caminábamos por la orilla del río. Cosas sencillas. Con ella no tenía que actuar. No tenía que invitarla al restaurante caro ni comprar rondas de cerveza. A ella le bastaba con mi compañía. Y eso me aterraba y me maravillaba a la vez. Me estaba enamorando de la única persona en todo San Jacinto a la que mi dinero no le importaba, pero al mismo tiempo, ese dinero ficticio era el cimiento sobre el que se estaba construyendo todo. Era una trampa perfecta. Una tarde, sentados en una banca del parque, me contó una historia sobre una vez que cometió un gran error en su anterior trabajo y cómo, después de semanas de angustia, decidió confesarlo todo. Sentí un miedo horrible, Javier, me dijo, mirándome a los ojos. Pero, en el momento en que dije la verdad, sentí que podía volver a respirar. La verdad te hace libre, aunque al principio duela. Ese fue el momento. El universo me estaba dando la señal que necesitaba. Mi corazón empezó a latir fuerte. Laura, le dije, con la voz temblorosa, hay algo que tengo que contarte. Algo muy importante sobre todo esto. Sobre el dinero y... Estaba a punto de hacerlo. Iba a destrozar el castillo de naipes ahí mismo. Pero justo en ese instante pasó don Manuel, el de la tienda, y gritó desde el otro lado de la calle. Así me gusta, Javier, invirtiendo bien esa platica en la felicidad. Cuide mucho a la profesora. El momento se rompió. La burbuja de intimidad explotó. Volví a ser el millonario del pueblo. El coraje se me escapó por los pies. Terminé la frase de la manera más patética posible. Sobre el dinero que no es tan importante como la gente cree. Laura me sonrió con dulzura, sin saber que acababa de presenciar mi acto de cobardía más grande. Unas semanas después, la escuela organizó la kermés anual para recaudar fondos. El objetivo era arreglar el techo de la biblioteca. Laura, como buena maestra, era la principal organizadora. La vi correr de un lado a otro todo el día, apasionada, convencida. Al final de la noche, el director subió al escenario improvisado para anunciar el total. Faltaba casi la mitad para llegar a la meta. Vi la decepción en la cara de Laura. Y entonces sentí todas las miradas sobre mí. El silencio del pueblo era una pregunta directa. El millonario está aquí. ¿Qué piensa hacer? Miré a Laura. Su rostro cansado pero lleno de esperanza. Y quise ser su héroe. Quise, por una vez, que mi mentira sirviera para algo bueno. En un impulso de completa y absoluta locura, me puse de pie. Disculpen, dije en voz alta. Todos se giraron. Yo me comprometo a donar lo que falta para llegar a la meta y un poco más para los libros. La plaza estalló en un aplauso atronador. La gente gritaba mi nombre. El director casi llora de la emoción, pero yo solo tenía ojos para Laura. Me miraba con una admiración, con un cariño tan profundo que me partió el alma. Me sonrió y yo le devolví la sonrisa mientras una ola de pánico helado me recorría por dentro. Acababa de firmar un cheque sin fondos frente a todo el pueblo y lo había hecho por la única persona a la que desesperadamente quería decirle la verdad. De la mentira piadosa a la promesa pública. Javier acaba de cavar un hoyo tan profundo que ya no puede ver la luz del día. Su intento de ser un héroe para Laura lo ha convertido en un deudor de todo el pueblo, fijando un plazo mortal para su engaño. La pregunta ya no es si la verdad saldrá a la luz, sino cuándo y qué tan destructiva será la explosión. El aplauso es un sonido adictivo. Por un instante nos hace sentir invencibles, generosos, heroicos. Pero cuando el eco de las palmas se apaga, la realidad golpea con una fuerza brutal. Javier estaba en la cima del mundo, bañado en la admiración de todo un pueblo y sobre todo en la de Laura. Pero esta cima era el borde de un precipicio, y él acababa de dar un paso al frente con los ojos cerrados. Javier, recibiste los aplausos. ¿Qué sentiste cuando el silencio regresó? El silencio fue peor que 1000 gritos. Cuando la gente dejó de aplaudir, el primer rostro que vi con claridad fue el de Laura. Se acercó a mí y sus ojos brillaban de una forma que nunca había visto. Javier, no sé qué decir, me susurró. Lo que hiciste esta noche no fue solo donar dinero, fue darle esperanza a toda la comunidad, a todos los niños. Y me abrazó. Fue un abrazo sincero.
cálido, lleno de gratitud. Y para mí, se sintió como el abrazo de un verdugo. Cada palabra de admiración era una brasa sobre mi piel. Apenas se separó Laura, sentí una mano en mi hombro. Era don Hernando, el director de la escuela, un hombre práctico y sin rodeos. «Javier, mi muchacho, qué corazón tan grande», dijo, sacudiendo mi mano con fuerza. «Mañana mismo a primera hora lo espero en mi oficina. Firmamos la acta de donación, le doy los datos fiscales de la escuela y coordinamos esa transferencia. Hay que empezar a llamar a los contratistas cuanto antes». La palabra mañana resonó en mi cabeza como un disparo. El pánico me subió por la garganta. Tenía que pensar rápido. Forcé la sonrisa más tranquila que pude. «Por supuesto, don Hernando, con mucho gusto. Solo un detalle técnico», dije con aire de hombre de negocios. «Por el monto, el dinero está en una cuenta de inversión. Para mover una suma hacia la cuenta corriente sin que el banco me castigue con multas, el proceso tarda un par de semanas. Burocracia, ya sabe cómo es, pero no se preocupe. Cuente con ese dinero en, digamos, 3 semanas para estar completamente seguros». Don Hernando asintió, satisfecho. «No hay problema, Javier. 3 semanas es perfecto. Lo importante es la promesa». Me dio otra palmada en la espalda y se fue a dar la buena noticia por el micrófono. Había ganado tiempo. 21 días. Había pasado de tener un plazo de 6 meses con mi primo a tener una cuenta regresiva de 3 semanas con todo el pueblo como testigo. No recuerdo cómo salí de ahí. Solo sé que caminé a casa en una especie de trance. La euforia del pueblo se sentía lejana, como si ocurriera en otro universo. Llegué, cerré la puerta con llave y la fachada de Javier el millonario se derrumbó. Me deslicé por la pared hasta el suelo, con la cabeza entre las manos tratando de respirar. Saqué la libreta del banco de un cajón. Era la libreta donde estaba el dinero de mi liquidación. La abrí. El número impreso en la última línea me miraba como una burla. Me quedaba lo suficiente para pagar el alquiler y comer durante 2 meses más, si era cuidadoso. Arreglar el techo de una biblioteca, con eso no compraba ni las tejas de la entrada. La idea de huir cruzó a mi mente. Era la salida más fácil. Empatear una maleta, tomar el primer bus de la madrugada y desaparecer para siempre. Ser el estafador del que hablarían por años, pero estar lejos. Pero entonces pensé en Laura. Pensé en su cara de decepción, en su abrazo sincero. Pensé en su fe en mí, en el hombre bueno y generoso que ella creía que yo era. Y no pude. Estaba anclado a San Jacinto por mi propia mentira y por el único sentimiento real que había surgido de ella. Pasé la noche en vela, buscando una salida donde no la había. Y con la primera luz del día, una idea absurda, patética y desesperada se instaló en mi mente. Solo un milagro podía salvarme. Si una mentira sobre un premio me había metido en esto, tal vez un premio de verdad podría sacarme. Me vestí y fui directo a la tienda de don Manuel, el lugar donde todo comenzó. Saqué casi todo el efectivo que me quedaba en la billetera y lo puse sobre el mostrador. Don Manuel me miró extrañado. «Don Manuel», le dije, y mi voz sonaba hueca, extraña. «Deme todo esto en billetes de lotería, del que sea, del que tenga el premio más gordo». Él parpadeó confundido. «¿Pero para qué, Javier? ¿Quiere acaparar toda la suerte del pueblo?», bromeó. «Deje algo para los pobres. El rayo no cae en 2 veces en el mismo lugar». Lo miré fijamente sin ninguna gracia. «Nunca se sabe, don Manuel. A veces se necesita un milagro para arreglar otro milagro». De la mentira a la superstición, del engaño a la fe ciega al azar. Javier, en un acto de desesperación total, ha vuelto al origen de su problema, esperando que la causa de su enfermedad también sea su cura. Ahora no solo es un mentiroso, es un ludópata en potencia, apostando sus últimos recursos a una fantasía que lo salve de otra mentira. El reloj sigue corriendo. La esperanza puede ser una luz en la oscuridad, pero también puede ser un espejismo en el desierto que nos hace correr hacia el vacío. Con un fajo de billetes de lotería en la mano, Javier no solo había comprado papel, había comprado tiempo para su mente, unos días más de fantasía antes de la colisión inevitable con la realidad. Pero la realidad, como la gravedad, siempre gana. Javier, ¿apostaste todo a un milagro? ¿Qué pasó cuando los números dictaron sentencia? Esa semana los billetes de lotería fueron mi único Dios. Los guardaba en el bolsillo interior de mi chaqueta y los tocaba a cada rato, como si les pudiera transmitir mi desesperación. Me convertí en un ermitaño. Evitaba la plaza, no contestaba al teléfono. Inventé una excusa para no ver a Laura. Algo sobre un resfriado. No podía mirarla a la cara.
No mientras mi única esperanza de no destruir su fe en mí estuviera depositada en un pedazo de papel. La noche del sorteo me encerré en la sala con la luz apagada y la radio a todo volumen. El locutor, con su voz alegre y cantarina, parecían burlarse de mí. Anunció los números uno por uno. Con cada número que no coincidía con los míos, sentí como si una pequeña luz dentro de mí se apagara. Cuando terminó, y me di cuenta de que no le había atinado ni a uno solo para al menos reclamar el cambio, no sentí tristeza. Sentí nada. Un vacío frío y pesado. El milagro no había llegado. Y yo estaba solo, en la oscuridad, con una promesa que valía el techo de una biblioteca y un bolsillo lleno de basura colorida. Al día siguiente, tuve que salir. Me encontré con Laura de frente. Su sonrisa era radiante y para mí dolorosa. «Javier, qué bueno verte», me dijo. «Ayer hablé con don Hernando. Me contó que los constructores ya tienen listos los planos. Dicen que en cuanto llegue tu donación, en un par de semanas empiezan a trabajar. Los niños están tan emocionados que no paran de hacer dibujos de su futura biblioteca». Cada palabra era un martillazo. Ella estaba construyendo un futuro hermoso sobre mi mentira podrida. Tuve que sonreír, decirle que me alegraba mucho, que todo iba según el plan. Sentí náuseas, sentí que era un monstruo. Llegué a casa y miré el calendario en la pared. Había arrancado las hojas de la semana que pasé esperando el sorteo. Me quedaban 14 días, 2 semanas. El número parpadeaba en mi mente. 14 días para conseguir una fortuna o para que mi mundo entero se hiciera cenizas. La idea de huir volvió, más fuerte que nunca. Pero la imagen de la cara de Laura, de su decepción, era un ancla más pesada que mi miedo. Y entonces, en el fondo de mi desesperación, un nombre resurgió de las sombras. El Cucho Ramírez. Recordé su sonrisa de tiburón, su susurro de negocios, de dinero rápida. La idea que antes me había parecido repulsiva, ahora, en mi estado de pánico, se sentía como una opción. La última, la peor. Era un pacto con el diablo, pero yo ya sentía que mi alma estaba perdida de todos modos. Tomé una decisión. No era una decisión valiente ni inteligente. Era el manotazo de un hombre que se ahoga. Me quité la camisa nueva que había comprado para mi papel de millonario y me puse una de mis viejas camisetas gastadas. Me miré al espejo. Ya no veía al ídolo de San Jacinto. Veía al trabajador despedido, desesperado y patético que realmente era. Salí de mi casa al anochecer. No fui a la plaza ni a la cafetería. Crucé el pueblo hacia las afueras, hacia el único bar que la gente decente nunca iba: El Pozo. Un lugar oscuro, que olía a cerveza rancia y a malas decisiones. Sabía que el Cucho pasaba sus noches ahí. Me paré frente a la puerta de vaivén. El corazón me latía con fuerza, pero esta vez no era por la mentira, era por el miedo a la verdad que estaba a punto de buscar. Tragué saliva y empujé la puerta. El humo y el ruido me golpearon. Y en una mesa al fondo, rodeado de otros hombres de su calaña, lo vi. El Cucho Ramírez me miró y su sonrisa de tiburón se ensanchó, como si me estuviera esperando todo este tiempo. Existen pactos que se firman con tinta y otros que se sellan en la penumbra de un bar, con la desesperación como único testigo. Cuando buscamos una salida en el mundo de las sombras, corremos el riesgo de que la solución sea mucho más oscura que el problema original. Javier había cruzado el umbral, dejando atrás al mentiroso asustado para pedir ayuda al tiburón del pueblo. Estaba a punto de descubrir el verdadero costo de un milagro. Cada paso que di a través de ese bar se sintió como si caminara por el lodo. Las pocas conversaciones que había se detuvieron. Todos me miraban. Yo era un animal de zoológico fuera de su jaula. Llegué a la mesa del Cucho. Él no se levantó. Solo me miró de arriba abajo con esa sonrisa suya y le hizo una seña a la silla vacía. «Hombre, Javiercito, mira nada más a quién trajo el viento», dijo en voz alta para que todos lo oyeran. «El filántropo de San Jacinto».
¿Qué pasó? ¿Se te acabó el champán? ¿Y viniste a probar una cerveza de verdad? Las risas de los hombres de su mesa me golpearon como piedras. Me senté. El orgullo era un lujo que ya no podía permitirme. Me incliné sobre la mesa y le dije en voz baja: Cucho, necesito hablar contigo. De negocios, en privado. Su sonrisa se desvaneció un poco. Vio algo en mis ojos. Se levantó y me dio a un rincón oscuro del bar junto a una máquina de discos que no funcionaba desde hacía años. ¿Qué negocio se te ofrece, millonario?, preguntó, cruzándose de brazos. Tragué saliva. Necesito dinero. Rápido, dije. Vi una chispa de diversión en sus ojos. Necesito un préstamo puente. Verás, mi asesor tiene el capital principal congelado en unas inversiones, pero la donación a la escuela es para allá. Necesito liquidez. El Cucho se quedó mirándome en silencio por un largo rato. Luego soltó una carcajada seca, sin alegría. Ay, Javiercito, sigues con el cuento del asesor. A mí me vas a venir con eso. ¿A mí, que te conozco desde que andabas en pañales? Mírame los ojos y dime la verdad. No hay tal premio, ¿verdad? El mundo se detuvo. Su pregunta, tan directa, tan brutalmente honesta, me desarmó por completo. No tuve fuerzas para seguir mintiendo. No dije que sí, pero tampoco dije que no. Mi silencio fue mi confesión. Él asintió lentamente, como un médico que confirma un diagnóstico. Lo sabía. Tienes cara de muerto, Javier. Estás hasta el cuello. Se frotó la barbilla, pensativo. Pero ¿sabes qué? Tienes suerte. Porque yo sí te puedo conseguir ese dinero. No como un préstamo. Como un trabajo. ¿Qué clase de trabajo?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Algo fácil, rápido. Un amigo mío, dueño de un almacén en el pueblo de al lado, necesita que le roben una camioneta con mercancía. Un autorrobo. Él cobra el seguro, todos contentos, nadie sale herido. Es un teatro, ¿entiendes? Lo único que tienes que hacer es conducir. Te dan la camioneta en un punto A y tú solo tienes que dejarla en un punto B, a las afueras. Por ese viajecito te llevas una tajada. Una tajada lo suficientemente grande para arreglar el techo de tu escuelita y hasta para comprarle unos cuantos libros. Me quedé sin aire. Esto no era un préstamo con intereses altos. Esto era un delito. Robo, fraude al seguro. Mi mente empezó a dar vueltas. Vi la cárcel. Vi mi nombre en las noticias. Vi la cara de Laura destrozada por la decepción. Pero también vi el calendario. Me quedaban 13 días. No, Cucho, yo no soy un ladrón. Tartamudeé. No estás robando nada, Javier. Es un favor. Es actuar en una obra de teatro. Piensa, ¿qué es peor? ¿Hacer un viajecito de 20 minutos y ser el héroe del pueblo? ¿O que todo el mundo se entere de que eres un mentiroso, un donadie que ni siquiera pudo conservar su trabajo en la cementera? Piensa en la cara de la maestrita. El nombre de Laura fue el golpe final. Cerré los ojos. Tenía dos opciones: la vergüenza absoluta o el abismo. La humillación pública o un pacto secreto con el diablo. En mi mente la decisión, por terrible que fuera, parecía clara. Abrí los ojos y miré al Cucho. El trabajo es para esta semana, el jueves por la noche, dijo como si leyera mi rendición. Necesito una respuesta ahora. ¿Estás adentro o estás afuera? La respuesta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Un susurro ronco, el sonido de un hombre que se rinde.
Adentro. Estoy adentro. La línea ha sido cruzada. Para salvar una mentira, Javier ha aceptado convertirse en un criminal. Ya no lucha por proteger su orgullo, sino por evitar la detonación de una bomba que él mismo construyó. Ha solucionado su problema financiero, pero acaba de crear un problema moral y legal que podría costarle mucho más que el dinero, su libertad y la única relación verdadera que le quedaba. Hay decisiones que actúan como una puerta de un solo sentido. Una vez que la cruzas, no puedes volver atrás. El camino que conocías desaparece y solo te queda el territorio desconocido y peligroso que elegiste. Al aceptar el trabajo del Cucho, Javier acababa de cruzar esa puerta. Se había convertido en un actor en una obra real, un thriller donde los aplausos podían ser reemplazados por el sonido de las sirenas. El jueves por la noche llegó, no como un día más, sino como un destino. Javier, ¿cómo se vive el día en que sabes que te convertirás en un criminal? Esos 2 días, entre mi pacto con el Cucho y el jueves, fueron un infierno personal. No dormí, no comí. Cada ruido en la calle me hacía saltar. Cada vez que veía una patrulla de policía, sentía que el corazón se me salía del pecho. Vivía en un estado de paranoia constante. El jueves por la mañana, me crucé con Laura. Iba camino a la escuela, rodeada de niños que reían. Me saludó desde lejos con la mano, con su sonrisa de siempre. Yo le devolví el saludo, pero sentí que mis músculos faciales no respondían bien. Sentí que era un fraude de carne y hueso. Ellas iba a enseñarles a sus niños sobre el bien y el mal, mientras yo me preparaba para robar una camioneta para poder seguir mintiéndole. La ironía era tan cruel que casi me hace vomitar allí mismo. Por la tarde, el Cucho me envió el mensaje de texto. Era una dirección en las afueras del pueblo vecino y una hora, 10 p.m., y una instrucción final: ve solo, no lleves tu teléfono. La noche cayó como una manta pesada y húmeda. La espera fue lo peor. Cada minuto se estiraba como una hora. A las 9:30 salí de mi casa. Caminé por las calles traseras de San Jacinto, ocultándome en las sombras como una rata. Le había pagado a un viejo taxista del pueblo, el único que sabía guardar secretos, para que me llevara a la dirección, sin hacer preguntas. Durante el viaje no dijimos una palabra. El silencio en el coche era denso, pesado con todo lo que yo no decía. El taxista me dejó en un camino de tierra oscuro y se fue sin mirar atrás. Estaba solo, en medio de la nada. A lo lejos se veían las luces de un almacén. A las 10 en punto, un hombre salió de las sombras. No le vi bien la cara. «Tú eres el de San Jacinto», dijo, sin saludar. Asentí. «La camioneta está ahí. Las llaves están puestas. Conduce hasta el kilómetro 18 de la carretera vieja. Habrá un coche esperándote. Te bajas, dejas las llaves puestas, te subes al coche y te olvidas de todo. ¿Entendido?» «Entendido», respondí, y mi voz sonó como un eco lejano. Me subí a la camioneta. Era grande, olía a nuevo. Por un instante pensé en dar la vuelta, en huir, en confesar, pero ya era demasiado tarde. Arranqué el motor. El sonido rompió el silencio de la noche como un sacrilegio. Conduje por ese camino de tierra hasta la carretera vieja, con las manos aferradas al volante, tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. No pensaba en el dinero, ni en la biblioteca, ni en el Cucho. Solo pensaba en la cara de Laura, y con cada kilómetro que avanzaba, sentía que me alejaba más y más de ella, de la persona que ella creía que yo era. Llegué al kilómetro 18. Tal como dijo el hombre, había un coche oscuro aparcado en la cuneta, con las luces apagadas. Me detuve detrás de él. Mi corazón latía desbocado. Esta era la última parte. Solo tenía que bajarme y todo habría terminado. Apagué el motor. La puerta del coche de adelante se abrió y una figura salió. El Cucho. Caminó hacia mi ventana y me lanzó un sobre abultado al asiento del copiloto.
Buen trabajo, Javiercito. Rápido y limpio. Y tan solo eso fue suficiente. Ahí tienes tu parte, más que suficiente para tus obras de caridad. Y entonces todo se torció. Mientras el Cucho hablaba, las luces de un coche aparecieron a lo lejos, acercándose rápido por la carretera. No era una patrulla, pero el pánico nos paralizó a ambos por un segundo. ¡Vámonos!, siseó el Cucho, corriendo hacia su coche. Yo abrí la puerta de la camioneta para bajarme, pero en ese momento, el coche que se acercaba frenó en seco a nuestro lado. Y de ahí se bajó una persona que jamás, ni en mi peor pesadilla, habría imaginado ver ahí. Era Laura. Se quedó parada bajo la luz de sus propios faros, mirándonos. Su rostro era una máscara de confusión y miedo. Miro la camioneta, miro al Cucho subiendo hacia su coche y luego me miró a mí, saliendo del vehículo robado, con un sobre lleno de dinero sucio en el asiento del copiloto. No tuve que decir una palabra. Ella lo entendió todo. O peor, entendió algo mucho más terrible de lo que realmente era. El motor del coche del Cucho rugió y desapareció en la oscuridad, dejándome solo en la carretera frente a la única persona en el mundo cuya opinión me importaba. Toda mentira tiene una fecha de vencimiento. Puede ser un día, un mes o un año. Pero tarde o temprano, la verdad reclama su lugar. Para Javier, la fecha acababa de llegar. En una carretera oscura, bajo la mirada de la única persona a la que no quería decepcionar. La bomba que construyó con tanto cuidado durante un año finalmente había explotado, y las esquirlas estaban a punto de volar. Javier, el telón ha caído. ¿Qué pasó cuando se encendieron las luces? El tiempo se detuvo. Laura, el Cucho, la camioneta, el sobre con el dinero, todo parecía una fotografía horrible. El Cucho no esperó. Su coche arrancó con un chirrido de llantas y desapareció, dejándome solo en el haz de luz de los faros del coche de Laura. Me quedé ahí parado, como un animal asustado, sin poder moverme. Ella no gritó, no lloró, simplemente me miró, y en sus ojos vi cómo la imagen que tenía de mí se rompía en 1000 pedazos. La confusión dio paso al entendimiento, y luego a una tristeza tan profunda que me dolió más que cualquier insulto. «Javier», dijo, y su voz era apenas un susurro. «¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo?» Y ahí, en medio de esa carretera solitaria, me rompí. No quedaba más energía para mentir. La verdad salió de mí como un veneno, una confesión torpe y patética. Le conté todo, desde la oficina de recursos humanos y la vergüenza de ser despedido, hasta la estúpida mentira en la tienda de Don Manuel. Le conté cómo el rumor creció, cómo me dejé llevar por el respeto que nunca había tenido, cómo inventé al asesor, cómo prometí el dinero para la biblioteca para ser un héroe para ella. Y finalmente le conté el pacto desesperado que había hecho esa noche para conseguir el dinero y evitar que todo se derrumbara. Cuando terminé, el silencio volvió, más pesado que antes. Ella siguió mirándome, pero ya no me veía a mí. Veía a un extraño, así que nada era real. Dijo, más para sí misma que para mí. Nada. Negó lentamente la cabeza. Ese dinero, Javier, dijo señalando el sobre en el asiento de la camioneta. No puedes usarlo. No puedes arreglar una mentira con un crimen. Solo harás el hoyo más profundo. Se dio la vuelta, se subió a su coche y sin una segunda mirada, arrancó y se fue, dejándome solo en la oscuridad con mi desastre. Sus palabras, no puedes arreglar una mentira con un crimen, se quedaron flotando en el aire. Tomé el sobre. Pesaba 1 tonelada. Podía usarlo. Podía ir al día siguiente, pagar la donación, ser el héroe del pueblo y vivir con la podredumbre por dentro, sabiendo que Laura conoció la verdad. O podía hacer lo correcto.
Por primera y única vez, al amanecer, después de caminar toda la noche, llegué al pueblo. No fui a mi casa, fui directamente a la oficina del director de la escuela. Don Hernando me recibió con una sonrisa que se borró al ver mi cara. Me senté frente a él y con la poca dignidad que me quedaba, le dije la verdad. Don Hernando, no hay dinero. Nunca gané la lotería. Perdí mi trabajo hace un año y mentí por vergüenza. No puedo pagar la donación. Lo siento mucho. La noticia corrió por San Jacinto incluso más rápido que el rumor de mi supuesta fortuna. Pasé de ser el Ede del pueblo al mentiroso del pueblo en cuestión de horas. El sobre con el dinero del Cucho lo dejé de forma anónima en el buzón de la iglesia esa misma tarde. Nunca supe qué pasó con él. Los meses que siguieron fueron duros. Perdí el respeto de todos. La gente me señalaba en la calle o simplemente me ignoraba. Mi familia, aunque dolida, eventualmente me perdonó, pero la confianza se había roto. Tuve que vender algunas cosas para sobrevivir y finalmente conseguí un trabajo barriendo las calles del mismo pueblo que me había adorado y que ahora me despreciaba. Perdí todo, lo que mi mentira me había dado. Y, sin embargo, una noche, mientras limpiaba la plaza, la misma plaza donde me habían aplaudido, me di cuenta de que por primera vez en más de un año no sentía miedo. No tenía que actuar, no tenía que mentir. Simplemente era yo. Javier, el barrendero. Un hombre que había cometido un error terrible, pero que finalmente era libre. A veces veo a Laura a lo lejos. Ella sigue siendo la maestra. Nunca volvimos a hablar. Pero el otro día nuestros ojos se cruzaron al otro lado de la plaza y ella no me miró con odio ni con pita. Solo asintió levemente. Un gesto pequeño, casi imperceptible. No fue un perdón, pero fue algo. Un reconocimiento. Y por alguna razón eso fue suficiente. La historia de Javier nos deja una reflexión profunda sobre el orgullo y el peso de nuestras mentiras. A veces, en nuestro afán por construir una imagen para los demás, terminamos destruyéndonos a nosotros mismos. Javier perdió el respeto del pueblo, una fortuna que nunca tuvo, y a la mujer que amaba. Pero en medio de los escombros de su propia farsa, encontró algo mucho más valioso: la dolorosa y humilde libertad de ser simplemente él mismo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te hizo reflexionar, te emocionó o te conectó con algo, no olvides darle me gusta, compartirla y seguir a Storylab en español para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, porque al final del día todos tenemos una historia que contar. Hasta la próxima.